Buenas tardes, niños y niñas del sexto grado de primaria. Quien les habla es su tutora, la profesora Ana María Chumbitaz Luna. Vamos a seguir las clases virtuales. El día de hoy nos toca el área de razonamiento verbal. Por lo que quiero que ustedes presten atención y miren detenidamente este diálogo que les presento a continuación. Les aclaro que en el material que les acabo de enviar no está este diálogo, pero lo he hecho para que ustedes puedan entender mejor el tema y se pueda explicar mejor. Entonces, sin más preámbulos, comenzamos. Empezamos a leer muy detenidamente el diálogo. El diálogo se da entre una mamá y un hijo. Y empieza así. La mamá le dice al hijo: hijo mío, ahora más que nunca debemos de protegernos de esta enfermedad producida por el COVID-19 para no ser uno más de los enfermos. Tenemos que quedarnos en casa y salir lo menos posible. A lo que el hijo responde: sí, mamá, tiene razón. Yo no me quiero enfermar con este coronavirus que se ha convertido en una pandemia mundial. Me quedaré en casa y así me protegeré. Como ustedes ven, este pequeño diálogo tiene mucho que ver con el área de ciencia y tecnología. Un tema que estamos trabajando y que más adelante lo vamos a seguir haciendo. Pero como el día de hoy nos compete trabajar el área de razonamiento verbal, vamos a usarlo con las palabras que están resaltadas en el diálogo, que son la palabra enfermedad, la palabra enfermos y enfermar. Tienen una pequeña particularidad de estas palabras. Inician casi parecido. El inicio de la palabra es parecido. Enfermedad, enfermos, enfermar. De ahí es que va a venir el tema de hoy día, que se titula la palabra. ¿Qué es la palabra, niños? De repente ustedes están en su cabecita pensando qué es. Más o menos ya tendrán una idea de lo que es el concepto de la palabra. Les explico. La palabra dice que es una unidad mínima con significado. ¿A qué me refiero con unidad mínima con significado? Se los explico de la siguiente manera con este ejemplo. Por ejemplo, tenemos la palabra flor. Es una palabra, sí lo es, pero ¿podremos separar esta palabra? Quizás muchos de ustedes me están diciendo, sí, miss. Y lo están haciendo, lo están pensando de la siguiente manera, separando así, F-L-O-R. Y eso no es separar, niños. Eso es deletrear y no es lo que estamos trabajando el día de hoy. Por lo que se debe notar de que flor no se puede separar. Es una palabra que no se puede separar. En cambio, si colocamos la palabra flores, es muy diferente. Aquí sí vamos a poder separar estas palabras en dos partículas. ¿Cuáles son? Flor y es. Y estas dos partículas deben de tener un significado, porque dice con significado. Acá dice unidad mínima con significado. A eso se refiere. Unidad mínima, son estas dos, con significado. Quiere decir que cada una de estos dos debe de tener un significado. Por ejemplo, flor tiene un significado que es una planta o parte de la planta, ¿no es cierto? Y es viene a ser el plural de esta palabra. Entonces, tienen significado ambas, o sea, sí cumple, sí es una palabra. También se dice que se pueden descomponer en otras unidades más pequeñas. Estas son las unidades pequeñas. Y dicen que estas unidades pequeñas, lo que yo les he dado, dotadas de significación, que es lo que les acabo de explicar. Cada pequeña unidad que se ha dividido la palabra tienen un significado. A eso se refiere con dotadas de significación. Y a cada una de estas partículas se les llama monemas. Monemas. Antes de seguir, les hago un alcance de que el que se encarga o la que se encarga del estudio de la palabra y su estructura es la morfología. Esto les detallo para que lo tengan en cuenta, porque es una pregunta que más adelante quizá van a encontrar en el trabajo que les acabo de dejar
como actividad. Bien, ahora, ¿qué son monemas? Como ya les expliqué, son unidades menores dotadas de significado. Cada una de estas partículas debe de tener un significado, así como les hice el ejemplo anterior. Vamos con el primer ejemplo. La palabra hermano. Hermano vamos a dividir en dos partículas. Herman y o. La primera partícula es un monema que aporta el significado principal de la palabra. A esto se le va a llamar raíz. Y la o también es un monema, aporta un significado secundario, al cual se le va a llamar morfemas. En esta palabra se puede denotar que hay dos monemas. 1, 2. Un monema, dos monemas. Segundo ejemplo. Antes de pasar al segundo ejemplo, ya aquí más o menos ustedes tienen que dar cuenta, en esta explicación, que los monemas se van a dividir en dos partes, en raíz y morfemas. Eso más adelante ya les voy a explicar, pero ya de aquí ustedes ya deben de estar dándose cuenta. Siguiente ejemplo, la palabra gatitos. ¿Cómo dividimos la palabra gatitos? Gat, it, o y s. Cada una de estas partículas, que son monemas, tienen un significado. Por ejemplo, acá, seguimos. Gat, ¿qué significado tiene? Que es un felino doméstico. It es un diminutivo. O es el género de la palabra. Y ese es el número de la palabra. En este caso está en plural. ¿Cuántos monemas tiene esta palabra? En esta palabra podemos distinguir 4 monemas. 1, 2, 3, 4. Estos son dos de los ejemplos que yo acabo que les acabo de mandar en el material que han recibido. Tienen más, los cuales están desarrollados hasta la número 4, si no me equivoco, y hay como 4 ejercicios que tienen para ustedes para desarrollar de la misma manera. Hay que separar en monemas y escribir cada uno de sus significados, así como está en este ejemplo, sobre todo, en este. ¿Ok? Bien, seguimos entonces. Ahora, los monemas se pueden dividir, dice, en dos. En lexemas o raíz, que es lo que dijimos hace rato en el ejemplo 1, y morfemas, que también está en el ejemplo 1, acá. ¿Ya? Entonces, los monemas se pueden dividir en lexemas y morfemas. Vamos a hablar ahora de los lexemas, una de las partes de los monemas. ¿Qué son los lexemas? Los lexemas, lexema o raíz de una palabra aporta el mayor peso del significado de la palabra. Aquí está todo, la mayor parte del significado de la palabra. Es la parte que se repite siempre, es la parte que se repite al crear palabras derivadas. O sea, de estas palabras, de estos lexemas, de esta raíz, se van a derivar otras palabras, pero siempre teniendo como raíz los lexemas. Esto. Para que lo entiendan mejor aquí, les hago este ejemplo. Tenemos la palabra casa, casita, casona, casota. ¿Ya? Aquí he resaltado con rojo cas, porque aquí viene se van a dar cuenta que aquí está la raíz, el lexema. De aquí parte la palabra y de aquí se van a formar otras palabras más derivadas de esta raíz. Se van a derivar de esta raíz. Casa, casita, ita, casona, ona, casota, ota. Estas palabras, estas partículas de azul vienen a ser las partículas que se van a colocar al lado de la raíz, que eso ya lo vamos a ver más adelante. En este caso, ¿cuál va a ser el lexema o raíz de estas palabras? Cas. Por eso que acá les estoy colocando. Ustedes también tienen en su material ejercicios que les he colocado, por ejemplo, de librería, librero, libro. Entonces ahí tienen ustedes que igual separar la raíz
y luego las palabras que están, las partículas que se han puesto al lado de la raíz, cuáles son, de otro color, y al costado colocar cuál es la raíz. Así como estaba en el ejemplo que les estoy mostrando. Está sencillo. Cualquier cosa, ya les digo, me consulta. Pero no creo que tengan ningún inconveniente hasta el momento, creo que está claro. Bien, ahora vamos a pasar con los morfemas. ¿Quiénes son los morfemas? Son las partículas que se añaden, ¿a quién? Al lexema. Estas partículas, estos morfemas se van a añadir a los lexemas, o sea, a la raíz, para modificar o especificar su significado. Estos morfemas también se dividen ¿en qué? En prefijos y sufijos. Los morfemas se dividen entonces en prefijos y sufijos. Estos prefijos y sufijos son las partículas que se van a colocar a los lexemas para formar otra palabra. En este caso los prefijos. ¿Quiénes son los prefijos? Sirven para derivar, dice, palabras y siempre se colocan antes del lexema, o sea, van antes de la raíz. Les explico aquí con estos dos ejemplos, que también ustedes lo tienen. Yo te coloco la palabra orden. Si yo coloco un prefijo des, va a ser desorden. Desorden. Aquí ya estamos formando otra palabra, pero ese prefijo, ¿dónde se colocó? ¿Delante o al final de la raíz? Muy bien, se colocó delante de la raíz. Quiere decir que es un prefijo. Siguiente ejemplo. Atacar. A la palabra atacar le estamos poniendo la partícula contra, este prefijo contra. Ahora ya no va a ser atacar, sino contraatacar. ¿Dónde hemos colocado el prefijo? ¿Delante o al final de la palabra? Muy bien, delante de la palabra. Por lo tanto, se le ha colocado un prefijo a la raíz o al lexema, en este caso, atacar. Siguiente morfema, que es los sufijos. Los sufijos siempre se van a colocar al final del lexema, o sea, después del lexema. Ejemplo tenemos aquí, del mismo ejemplo de los prefijos le pongo orden. Pongo orden y ahora coloco ordenado. La raíz es orden. Raíz o lexema es orden. Y ado viene a ser la partícula que se está agregando, en este caso, el sufijo. Aquí también. Terror. Terror. Ese es el lexema o raíz. Se le está agregando el sufijo ismo. Aquí está. Este va después. Estos sufijos se han colocado antes o después del lexema. Muy bien. Sí, se ha puesto después del lexema. Último ejemplo. Poder. Colocamos poder. Ya no va a ser poder, sino poderosa. Se le está agregando a este lexema poder la partícula osa, formando la palabra poderosa. Por lo tanto, estas palabras que están aquí están completadas con sufijos, porque están después del lexema. Las palabras que están aquí están completadas con prefijos, porque están antes del lexema o raíz. Entonces, hasta ahí. Nos vamos a quedar aquí. Quiero que quede bien claro. Y esto nos va a ayudar para seguir trabajando el tema que nos viene a continuación, que es un poco, no complicado, pero sí te va a servir mucho si tú tienes bien presente cuándo es un prefijo y cuándo es un sufijo. Cuándo es un lexema y cuándo puedes agregar un prefijo y cuándo un sufijo. Para que puedas identificar a la palabra. Si la palabra tiene prefijo, si la palabra tiene un sufijo, tienes que tener presente esto que te estoy explicando aquí. Entonces, cualquier duda, como les repito, me preguntan. Pero creo que yo hasta ahí le he tratado de hacer lo más práctico posible para que ustedes lo puedan entender. De aquí viene la actividad. La actividad que les acabo de dejar en
en su trabajo que les he dado para hacer en casa. Tenemos la primera parte, dice actividades. Dice, señala la raíz de las siguientes palabras. Hay un listado de palabras ahí que les he dado para que ustedes al costado de cada palabra me coloquen cuál es la raíz o el lexema. Por ejemplo, tenemos la palabra agua. Díganme ustedes, la palabra agua tendrá raíz. ¿Cuál es su raíz? Es casi parecido al ejemplo que les di aquí, en flor. ¿Se puede dividir esa palabra? No. Por lo tanto, su raíz es agua. Porque de esa palabra se pueden derivar otras. Pero como no te han dicho otra palabra, simplemente en el ejercicio está agua. Por lo tanto, ¿cuál es su raíz? Igual, agua. Otra que de repente pueden tener un poquito de dificultad, en la palabra luciérnaga, en el ejercicio número 2. ¿Cuál sería su raíz de esa palabra luciérnaga? A ver, piensen un poquito. ¿Cuál será la raíz? ¿De dónde se estará derivando la palabra luciérnaga? ¿De qué raíz? Yo sé que por ahí varios de ustedes lo tienen ya en su cabecita. A ver, dígamelo. Yo sé que sí. Luz. De la raíz luz es que se va a desdoblar la palabra lucierna. Otra palabra que también pueden tener un poco de dificultad de repente es en la palabra inundado. Para saber cuál es la raíz de esa palabra inundado. A ver, ¿quién me dice? Inundado viene de inundación, de inundar, ¿cierto? Entonces quiere decir que la raíz de esta palabra va a ser, acá lo voy a colocar, exacto, esa es la raíz, porque de esta raíz podemos formar inundación, inundar, inundado, ¿sí o no? Las otras partículas con las que yo puedo formar estas palabras vienen a ser los morfemas. Otra palabra que pueden tener un poco de dificultad de repente es en... ¿cuál es? A ver, la palabra... extinguidor. En extinguidor también viene de extinguir. Solamente colocamos y de esa raíz se va a formar otras palabras, se van a derivar otras palabras. Extinguir, extinguidor, extinguirse, ¿cierto? Bien, hasta ahí la primera parte de la actividad. La segunda parte, que eso sí está fácil, hay que formar palabras con los prefijos y los sufijos que te he colocado a los costados. Las palabras, las raíces, porque son lexemas, los que están al lado izquierdo, tienes que unirlas con los prefijos y los sufijos que están al lado derecho. En cada cuadro hay un cuadrito donde dice prefijos, tienes que completar con esos prefijos y formar una nueva palabra con las raíces que están, o lexemas que están al lado izquierdo. También, esas mismas raíces o lexemas pueden formar nuevas palabras con los sufijos que también están en el recuadro que está en la parte inferior del lado derecho. La tercera parte del trabajo, para terminar, tenemos para autoevaluación, te dice. Son preguntas para marcar, que tienen mucho que ver con el tema que hemos desarrollado hoy día. Simplemente tienes que leer y marcar. La primera pregunta dice, ¿el estudio de la estructura de la palabra pertenece a? Iniciando mi clase te hice ver algo. ¿A quién te dije que le corresponde el estudio y la estructura de la palabra? ¿A quién? La morfología. Y ahí tienes una respuesta de la pregunta número 1. Luego dice la número 2. La mínima unidad con significado se denomina... ¿Cuál es la mínima unidad con significado? ¿Cuál? ¿Cuál? Muy bien, los monemas.
ya tienes la respuesta de la pregunta número 2. Número 3 dice, son partículas que se unen a la raíz de una palabra. ¿Cuáles son esas partículas que se unen a la raíz de una palabra? ¿Cuáles? ¿Quiénes? Los morfemas. Ahí está. No puedes poner prefijos y sufijos porque ahí tienes ahí una alternativa que dice sufijo, pero no, no dice prefijos. Entonces, lógicamente tú te tienes que dar cuenta, los prefijos y los sufijos, ¿qué son? Morfemas. Entonces la respuesta es morfema. Y así, lo demás ya está más claro. Solamente te doy un alcance de la siguiente, la número 4. La raíz dice de la palabra panadero. Fácil. ¿Cuál es la raíz de la palabra panadero? Yo sé que tú lo sabes. Pan. Ya está. Buscas la respuesta, la alternativa y marcas pan. Y así. Entonces, chicos, espero que la clase de hoy día le haya servido de mucho a ustedes, que lo pongan en práctica, lo trabajen y luego me manden las evidencias por foto. Yo me voy a estar comunicando con sus papás, con sus mamás, para decirles el día que me tienen que enviar el trabajo desarrollado. Ya saben que es como mínimo tienen 48 horas para entregar el trabajo a partir de hoy día. A partir de hoy día que están viendo el video, porque se ha demorado un poco en llegar. Entonces a partir de un día ya lo van a mandar. Entonces, chicos, espero pues que les haya servido mucho la clase. Cualquier duda, ya saben, me escriben, me llaman las mamás para hacerme la consulta, que yo voy a estar ya en resolver. Eso es todo, chicos. Me despido de ustedes. Espero que estén en sus casas trabajando al lado de sus padres y que Dios, nuestro Señor y la Virgen nos cuide y nos ayude a salir de esta crisis que estamos atravesando. Les deseo de corazón. Nos estamos viendo en la próxima clase. Hasta luego.